Carta de navegación. Estamos de vuelta en Carta de Navegación, la parte de nuestro programa donde perfilamos algunas definiciones a futuro. Patricia, José, este programa quiere discutir la agenda política y pues sin duda el año que entra, año de elecciones, los diferentes actores políticos tendrán que tomar definiciones en distintos temas. Hay un asunto puntual que la iglesia hegemónica, como le llamas, Patricia, ha insistido, que es la posibilidad de tener sus propios medios de comunicación. Es decir, que el Estado mexicano los haga concesionarios de canales de tele, de estaciones de radio. ¿Qué esperarías tú de los partidos políticos en esa materia? Y por supuesto, ¿cuál es tu opinión sobre ese reclamo de la Iglesia? Bueno, tengo temor de lo que han hecho los partidos políticos, porque ya lo pude ver en el proceso después de la campaña que encabezó la Iglesia Católica directamente para lograr la criminalización de las mujeres en 18 estados de la República, que hablan de un movimiento arrollador. Imagínense qué éxito. Claro, había 2 o 3 estados que habían sido antes, pero hacer todo esto en un año, pues habló de una coaliciones políticas, además sui generis. Sí, pero eso es a lo que iba, que estos partidos se aliaron con la Iglesia por fines electorales evidentes, ¿no? Entonces, en este sentido, me preocupa lo que pueda suceder. Yo creo que aquí tendríamos que pedir como defensores y defensoras del Estado laico, que cada candidato o candidata nos diga cuál es su posición frente a la laicidad del Estado y que eso nos dé una línea de cómo van a gobernar estas personas que pretenden. José, sí, adelante. En el mismo sentido que Patricia, dado que como ella misma decía en la primera intervención, ya hay un proyecto de reforma, si no mal recuerdo, al artículo 40, sí, para subrayar la laicidad del Estado, es decir, considerar al Estado como laico, sería una primera pregunta a los candidatos. ¿Usted impulsaría que en la Cámara de Diputados eso llegara a buen puerto o no? Bueno, pero eso no sería suficiente, acuérdate, bueno, Pepe, porque se necesitan reformas en el área de salud, se necesitan reformas en el artículo 24. Tenemos tú que estuviste, ahora sí que se cambiaron los papeles, estuviste citando a la Constitución de 57 y demás, y el texto que tenemos en 24 viene desde el siglo XIX, en donde fue un gran paso después de que todas las constituciones marcaron la intolerancia, se pasó a la libertad de cultos, pero ahora deberíamos de pasar a la libertad de convicciones filosóficas, no nada más para tener un culto, para tener otro. Hay algunos temas que van más allá solo de la separación y de este rediseño y revisión de los principios constitucionales y de actualización de los mismos. Yo estoy de acuerdo no solo en el 40, sino en el 24, y quizá habría otros aspectos que revisar de la Constitución, pero más allá de esa dimensión, quizá hay otras acciones en la relación entre el Estado y las iglesias que el Estado debería emprender, y se los pregunto porque es en realidad pensando la laicidad también pues como una relación en la cual el Estado regula a las iglesias como a cualquier otra organización cívica. Pienso en concreto, por ejemplo, el tema que tiene que ver con el patrimonio, que tiene que ver con los impuestos, que tiene que ver con la regulación laboral, que tiene que ver con muchos ámbitos, no sé, te preguntaría, Patricia, en los cuales las iglesias, hasta donde sé, y sobre todo, digamos, la iglesia mayoritaria, pues viven un poco al margen de la ley. Ahí ¿valdría la pena pedirles a los candidatos una definición en el tema? ¿Lo ves viable? Lo creo. Por ejemplo, sabemos que el Estado mexicano les da recursos a las iglesias para, por ejemplo, tener los templos adecuadamente, pero nunca hemos sabido cómo se usan esos recursos. Desde luego sabemos que la Villa de Guadalupe es la que recibe más donaciones de todas las de América Latina, y sin embargo tampoco se ha pagado nunca impuestos sobre esos ingresos. Entonces creo que sería muy interesante explorar todos esos temas. José, déjame retomar la lógica, digamos, de esta última pregunta. Es decir, porque además tenemos un marco normativo
que no es laxo en este sentido. Es decir, tenemos un marco electoral que establece ciertas prohibiciones, tenemos obviamente las disposiciones constitucionales, tenemos una ley específica que regula las asociaciones religiosas. Me da mucho la impresión de que ha habido una especie de laxitud en la aplicación de estas normas. Hay quien sostiene que el prohibicionismo siempre es malo, etcétera, etcétera. Pero yo te preguntaría, digamos, de cara al proceso electoral, me parece que va a haber una especie de círculo vicioso. Por un lado, un conjunto de iglesias que han tenido una militancia y una presencia importante. Por un lado, medios en los que vemos constantemente, aun cuando la prohibición, las normas en la materia, hasta donde me acuerdo, prohíben, digamos, espacios específicamente dedicados a la difusión de ciertas fe, frente a una especie, déjame decirlo así, lo digo yo, una especie de dejar hacer por parte de muchas autoridades. ¿Cómo lograr romper en un contexto en el que, insisto, pues todo el mundo tiene intereses sobre la mesa, como son las elecciones, intentar romper esa dinámica, creo, viciosa en la que estamos instalados? A ver, en el terreno estrictamente electoral, creo que las disposiciones que intentan que no se mezcle la religión y la política siguen vigentes y no se violan. Por ejemplo, en México no tenemos partidos que hemos tenido hasta candidatos, eso sí, pero no hemos tenido partidos que en su nombre, en sus proclamas, en el centro de sus dichos, esté la cuestión religiosa, hasta donde yo recuerdo. Lo otro es la perenne intención de las iglesias de ampliar su radio de acción, incluso en terrenos, digamos, donde pueden acabar vulnerando precisamente la coexistencia de la diversidad de credos en la sociedad. A eso es, creo yo, a lo que hay que regular y a lo que hay que ponerle un dique. El propio artículo 24 de la Constitución garantiza la libertad de cultos, y qué bueno que así sea. Sería una política absolutamente impertinente tratar, digamos, de agredir o de no garantizar el ejercicio de ese derecho a los ciudadanos. Pero para mí lo fundamental es mantener esa escisión, respetando el mundo de la fe, que la fe no invada al mundo de la vida pública, digamos. También se podría hacer una especie de trazo entre la vida privada, que tiene que ver con las convicciones y creencias de la gente, y la discusión de la política en la vida pública. Entonces, ojalá a lo largo del proceso electoral, los partidos, los candidatos, los medios, todos nosotros, seamos conscientes y no echarle, digamos, ese fuego a esa hoguera. Patricia, yo te preguntaría, la discusión del laicismo, digamos que es una discusión incluso filosófica de la concepción del Estado, aterriza, como lo hacíamos hace unos minutos cuando iniciamos la conversación, en algunos temas muy concretos. Quizá una manera imagino que los candidatos dirán todos que son partidarios del Estado laico, en principio, sí, pero quizá la prueba de fuego para ver hasta dónde sea aterrizar sus definiciones en el ejercicio individual de la autonomía, incluso privada de la gente, de algunos derechos. Claro. ¿Cuáles serían esos derechos que habría que estar, digamos, rastreando, monitoreando las definiciones de partidos y candidatos para ver si en efecto hay un compromiso laico? Bueno, en primer lugar, el tema que ya habíamos mencionado de la educación y de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que ahorita es uno de los temas que van a estar en la agenda definitivamente de todos los candidatos. ¿Cuál es su posición al respecto? Porque además hay que recordar que somos más de la mitad del padrón electoral, y aun cuando ha habido, sí, una mayoría siempre católica, estas mujeres no están de acuerdo con esta negociación que hubo entre partidos políticos, principalmente el PAN, ya sabemos que está de acuerdo con estos postulados, pero el PRI, que fue decisivo, y incluso algunos miembros del PRD y del PT que también negociaron los derechos de las mujeres con tal de obtener el apoyo de la Iglesia. Es más,
la propuesta de la Cámara de Diputados para reformar la Constitución en el artículo 40, agregando la palabra laico, fue congelada en el Senado cuando el senador Pablo Gómez propuso que se reformara el artículo 130 constitucional para que los curas pudieran ser elegidos. Que son tácticas parlamentarias, ¿no? Bueno, viene esto, pero no me gusta, entonces yo meto otra cosa para que entonces no pase ninguno. Patricia, un terreno muy preocupante. Cuando escuchaba a José Waldemar en el cierre del primer bloque, había algo de optimismo en tu diagnóstico, decir, bueno, ha avanzado tanto la sociedad en una dirección que es muy grande la distancia entre los planteamientos dogmáticos de las iglesias y lo que la sociedad ya vive hoy, digamos. Pero escucho a Patricia y me da la impresión, no sé, José, y te pregunto, de que en el plano de la política sí ha habido un retroceso. Yo veo las preguntas que nos envían, a mí me llaman la atención, pues señalando esto, que bueno, los gobiernos del Partido Acción Nacional a nivel nacional han tenido una posición pues menos firme, digamos, por decirlo menos, que también en el lado del PRI hay y han habido movimientos en esa dirección. Me llama la atención este llamado, por ejemplo, decir, lo de Morena pareciera ser también un juego de palabras con elementos religiosos. ¿Tú ves, José, en realidad en la agenda política del país un retroceso o encuentras que sí hay actores que tienen conciencia y que están dispuestos a dar la batalla por no pues echar para atrás lo que hemos ganado en este terreno, ¿no? Bueno, yo quiero insistir en que el proceso secularizador está muy avanzado y que en la sociedad veo que es muy difícil que las pulsiones religiosas acaban normando la vida íntima de las personas, ya que estamos hablando de la sexualidad, digamos. Incluso lo frasearía de la siguiente manera. En materia de interrupción legal del embarazo, yo creo que el balance es un balance de claros y oscuros. ¿Por qué? Hace 20 años a mí me hubiera parecido imposible, increíble, que el tema incluso se discutiera a la luz pública. No solamente se discutió, sino que en una entidad en el Distrito Federal, la Asamblea Legislativa llegó a la conclusión y aprobó que durante las primeras 12 semanas del embarazo, la interrupción es no punible, es decir, que es legal. Yo creo que eso es un avance muy importante. Por supuesto, a ese avance, lo que vino fue una ola, a la que ya se ha referido Patricia, que a mí mismo me parece muy preocupante. Es decir, que en 18 estados de la República, coaliciones políticas, es decir, de diferentes partidos, hayan modificado sus respectivas constituciones para establecer la tutela, dice, de la vida a partir de la fecundación. Es decir, yo creo que ahí hay un enorme retroceso. Pero démonos cuenta que estamos en un tema límite que divide normalmente en dos grandes bloques a la propia sociedad. Con esto termino porque estoy viendo caras de que se están poniendo muy... Bueno, yo pero termino con esto. E incluso la muy lamentable decisión que al final tomó la Corte, porque me hubiera encantado que la Suprema Corte de Justicia declarara inconstitucional la reforma que se produjo en Baja California y en San Luis Potosí. No hay que olvidar, de todas maneras, que 7 de los 11 ministros votaron en ese sentido. Pati, 10 segundos y casi cierras el programa. Punto número 1. Yo no soy nada optimista, o sea, me da mucho gusto que Pepe lo sea. Yo soy pesimista, estoy muy preocupada. El gobierno federal ha actuado directamente apoyando toda esta política contraria a la laicidad del Estado. No es una regresión, es un caso inédito. En la historia penal mexicana nunca había habido mujeres encarceladas acusadas de 35 años de prisión, nunca. Entonces se ha dejado de dar educación sexual. Hemos tenido 4 millones más de mexicanos porque se omitieron todos los programas de planificación familiar. Vean el presupuesto que mandó Calderón, no hay ni un centavo ya para estos programas. Entonces, en la crisis económica siempre crece el fanatismo religioso y ese es el caso.
Pues bueno, pues gracias a los dos, el tiempo se nos ha acabado. Gracias sobre todo a usted por habernos acompañado a esta edición de Observatorio 2012. Como ha visto, el tema es de estos que son fundamentales, no únicamente porque es una precondición del sistema democrático, sino porque sí tiene consecuencias en nuestra vida personal, en nuestra vida cotidiana, en la vida de las mujeres y de los hombres mexicanos. Nos vemos la próxima semana y no se pierda la repetición del programa el domingo a las 8 de la noche y por favor síganos también en las redes sociales.